planteártelo a ti, Rafa. Y no quiero ser ave de mal agüero, ¿no? Al contrario, que parte no se entiende que yo les he dicho que no se puede apostar por lo que no ha servido en esos estados en donde no gobierna Morena, en donde gobierna el PAN, el PRI y el PAN-RD en el caso de Quintana Roo. ¿Qué significaría una gran victoria o cómo se entendería una derrota para el movimiento? ¿Es a través de números, 3 de 6, 4 de 6, 5 de 6? ¿Cómo? Porque también se vienen las narrativas de la oposición. Yo decía hace rato, si Morena se lleva 4 de 6, la oposición va a decir, gran victoria porque no permitimos que ganara carro completo Morena y le arrebatamos 2, aunque sea una barbaridad eso, aunque no se la crean ni ellos. Y si es 6 de 6, seguirán insistiendo en esta patraña de que, por ejemplo, López Obrador, el presidente de México, está coludido con el narco y que el narco es el que está metiendo la mano para que gane Morena. ¿O cómo la ves tú? Sí, no, está clarísimo que esa es la narrativa que nos van a soltar. Está claro que el 4 de 6 ya lo quieren manejar como un triunfo, como una victoria, y me recuerda una vieja anécdota del béisbol, de que en una ocasión creo que los Diablos Rojos le estaban ganando a otro equipo por 12 carreras a 0, ¿no? Fue una cosa así brutal, y de repente la gente en el estadio, los partidarios de los Diablos Rojos, le empezaron a gritar a los fans del otro equipo, 13, como diciendo, pues les vamos a meter, y como no metieron la otra carrera cuando terminó el juego, uno de los fans del otro equipo decía, pues tomen sus 13, ¿no? Como si hubiera sido el gran triunfo, ¿no? Y es claro que es decir, el triunfo de Morena ya se dio, incluso en el supuesto de que no se ganaran Durango y Aguascalientes. Es decir, el solo hecho de que tú tengas un voto al 50%, ¿sí? Un voto tan dividido, te habla de que Morena ya se instaló en esos estados y ya tiene cómo empezar a trabajar y ya tiene cómo organizar una oposición en esos estados. Es decir, en el caso de Aguascalientes, lo que es un hecho es que ya se le quitó el estado al PAN. El monopolio que tenía el PAN ya no lo va a tener, ¿no? Y por supuesto que esto es una de estas cosas que pueden ocurrir en los procesos electorales y que ya se dio. Entonces, yo no, a mí me parece que el triunfo ya está. Ahora bien, es un hecho que el problema de fondo va a ser la narrativa que están armando, que han armado y que van a seguir armando. Yo estoy convencido de que el discurso de que Morena es un narcogobierno, pues es obviamente, se da a dos niveles, tiene dos objetivos. El primero es, busca pegar de manera rápida en las elecciones en el corto plazo. Y aquí quien dio la narrativa de manera clara fue el candidato del PRIAN en Durango, que dijo, hay que buscar hacer daño en el corto plazo. Es decir, obviamente él se refería a una estrategia contra la candidata Marina Vitela, pero esto también aplica para esta narrativa a más largo plazo, para esta narrativa sobre el narcogobierno. ¿Cómo desacreditas rápidamente a alguien? Tú lo acusas de narco, ¿no? Es decir, lo acusas de que es un delincuentazo. No, aunque no tengas pruebas, pero buscas sembrar la duda en el corto plazo. Y aquí es increíble porque no necesitan tener pruebas, es decir, lo que necesitan es tener el aparato mediático para implantar esa narrativa. Y es claro que ha sido un nado sincronizado. Es decir, Claudio X González se lanzó el otro día en un video a decir que Morena tenía vínculos con el crimen organizado. Vimos un reportaje del País, vimos además las acusaciones de Alito Moreno, hemos visto las acusaciones de Cabeza de Vaca contra Américo Villarreal y vimos el día de ayer el nado sincronizado de Francisco Labastida Ochoa y Porfirio Muñoz Ledo, ¿no?
que a mí me pareció verdaderamente fantástico, porque si tú recuerdas el caso de Francisco Labastida Ochoa, este señor fue gobernador del estado de Sinaloa cuando agarraron a Félix Gallardo, y entre las gentes que agarraron cuando detuvieron a Félix Gallardo estaban funcionarios de seguridad del gobierno de La Bastida, como Arturo Moreno, Robespierre Lizárraga, Enrique Corza, y La Bastida se disculpó diciendo, pues me fallaron los informadores. Entonces sí se puede decir que si alguna vez, si alguien inaugura las historias de los narcoestados, pues fue precisamente uno de los, fue La Bastida, uno de los que están acusando ahorita a Morena de que está construyendo un narcoestado. Es una cosa increíble. Y yo sí creo claramente que toda esta construcción es básicamente lo que en psicoanálisis llaman un proceso de proyección, es un mecanismo de proyección. Es decir, lo que tú eres se lo endilgas a la otra parte, porque hasta donde sabemos, y creo que tenemos muy buena información al respecto, es decir, quien sí está metido en procesos, en relaciones fuertes con el pasado, pues han sido el PRI y el PAN. El caso del PAN es verdaderamente increíble. El caso del PAN tienes a varios personajes importantes del régimen pasado que están consignados en Estados Unidos por tráfico, por vínculos por colusión con el crimen organizado. Está el caso de Genaro García Luna, por supuesto, está el de Cárdenas Palomino, está el de Facundo Rosas, está el de Iván Reyes, que Iván Reyes, hay que decirlo, ya se declaró culpable, él ya dijo que sí, que él había sido informante del narcotráfico y todo eso. Es una cosa increíble. Y tienes casos, es decir, aquí hay un caso, hay casos que son muy claros de que hubo denuncias al principio del sexenio de Felipe Calderón, gente que le fue a decir a Felipe Calderón que tenían información de que estaba coludido García Luna con grupos del crimen organizado, y que la respuesta de Felipe Calderón, la respuesta del régimen fue meterlos a la cárcel. Está el caso de Javier Herrera Valles, que es un caso muy notorio, y está el caso del general Tomás Ángeles de Aguajare, que es un hombre muy respetable. Entonces, es decir, en el sexenio de Felipe Calderón teníamos toda esa información, teníamos todos esos datos, y ahorita no tienen absolutamente nada. Es decir, lo que están sacando a colación, están armando todo este discurso a partir realmente de cosas verdaderamente muy triviales. Decir, por ejemplo, que la estrategia de abrazos no balazos es una estrategia que favorece al narcotráfico, como si no estuviera dando resultados concretos en términos de combate al crimen organizado, de combate a la delincuencia. Ha bajado la criminalidad en México después de un esfuerzo enorme, ha empezado a bajar la criminalidad, y entonces utilizan esa narrativa para decir que Andrés está coludido con el crimen organizado. El día de ayer alguien dijo algo que es fantástico. Creo que fue el propio Labastida el que lo dijo. Es que ya van 5 veces que viaja a Badiraguato, que es un pueblo pequeño. No sé si fue Labastida o si fue Porfirio Muñoz Ledo. La misma Carmen Aristegui le parece sospechoso tantas vueltas a Badiraguato. Perdón, y el caso de Badiraguato para mí es muy claro. Es decir, Badiraguato es un símbolo. Es el símbolo de lo que fue la cuna del narcotráfico. Ir allá y hablar con la gente es básicamente la búsqueda de una salida pacífica en la región. Entonces, perdón, a mí me parece que darle esa lectura de que se está trabajando, de que eso se debe a que, Andrés, imagínate, a que Andrés iría a Badiraguato a recibir órdenes de la mamá del Chapo Guzmán. Date cuenta del despropósito que es eso, ¿no? Es decir, yo entiendo lo que está haciendo Andrés, lo entiendo así. Lo que está diciendo es, estamos buscando una salida pacífica, una salida negociada, estamos buscando cambiar todas estas lógicas. Sacar esa conclusión me parece verdaderamente muy perverso. Y la mala fe de la prensa de la derecha queda muy clara en esta primera plana que sacaron el otro día los señores del Reforma, que de repente te dicen,
en el sexenio en el trienio de Claudia Sheinbaum se ha dado el mayor índice de violencia que ha habido en la Ciudad de México. Sí, porque si tú sumas todas las muertes, bueno, pues ha habido muchas, pero el tema de fondo es que y son todas lamentables, el tema de fondo es que a Claudia le entregan la Ciudad de México con un índice de homicidios altísimo. El índice era realmente muy, muy alto. Y lo que no dice esa nota, toda esa nota está hecha básicamente para ocultar que Claudia Sheinbaum siguió una política de combate al crimen organizado, de combate a la delincuencia, que le ha dado grandes resultados, que ha hecho que bajaran los homicidios en la Ciudad de México 64%, que es un hecho, además, que en esta acusación de que estamos ante un narcogobierno se da cuando empezamos a tener datos sólidos de que empieza a funcionar la estrategia de combate al crimen organizado. Se da poco después de que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informa que en 3 años de gobierno se ha logrado una disminución del 32.3% en incidencia delictiva y destaca el homicidio doloso con una baja del 4%. Los delitos del fuero federal bajaron 28.4%. Una de las cosas que hizo Rosicel es que los homicidios dolosos disminuyen 171%. Entonces, estamos ante el abril pasado, fue el mes más bajo de homicidios en todo lo que va del sexenio. Es decir, la estrategia empieza a funcionar. Y hay una cosa que no dicen estos señores, que los estados del país que siguen concentrando el mayor número de homicidios dolosos son Michoacán, donde hubo un repunte por la transición, por el cambio, y esto suele ocurrir, pero son estados, muchos de esos son estados gobernados por el PAN y por el PRI. Guanajuato, Estado de México, Jalisco, es decir, ahí se concentra un número altísimo de delitos. Y hay una cosa que hay que decir, en el caso de Guanajuato, que ha sido realmente uno de los primeros lugares, ¿no? Lo que tenemos es que el fiscal, que se llama Carlos Amarripa, está siendo investigado, porque es en su gestión en la que ese estado se convirtió en el más violento del país por las disputas de los cárteles de la droga. Entonces, bueno, son todas estas cosas las que hay que revisar. Y a mí me parece que está muy claro el relato que nos están tratando de imponer. Y es un relato que lo que busca es simplemente sustituir echarte a perder los datos que realmente apuntan a que se está finalmente empezando a bajar la curva delictiva. Y claro, ¿qué te dicen los señores del otro lado? Te dicen, no, es que López Obrador prometió acabar con el crimen en una semana. Eso nadie lo prometió nunca. Digo, ¿de qué están hablando? Se inventan promesas que no existieron. Están planteando cosas que son verdaderamente mentirosas. Y, por supuesto, lo más grave es que acusan sin pruebas. Y yo estoy convencido de que van a mantener esta narrativa hasta el domingo y que después del domingo van a arreciar con esta narrativa. Necesitan hacerlo. Porque para el PRIAN, sobre todo para el grupo de Felipe Calderón, no es una buena noticia que empiece a bajar la violencia en la nación. Eso es lo que está. Qué fuerte lo que acabas de decir, querido Rafael. Yasmín,